que bienvenidos a este podcast de Mundo Rural en Positivo. Yo soy Isabel Sánchez Tejado, para los que no me conozcáis, y lo que Raquel Sanes y yo pretendemos con este podcast pues es inspirar a otras personas y sobre todo romper esos estereotipos tan manidos del mundo rural que hay ahora mismo. Así es, Isabel. Pues yo soy Raquel Sanes y desde este espacio lo que queremos también es dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Para no enrollarnos más, si queréis más información sobre nuestro proyecto común, el de Raquel y el mío, podéis verlo en nuestra página web que se llama también igual, mundoruralenpositivo.com. Y bueno, como ya sabéis, esto es un espacio participativo, es un directo, así es que si queréis podéis hacer preguntas al final de la entrevista y bueno, si nos escuchas en podcast, pues puedes participar con tus comentarios. Así es. Así que nada, dicho esto, ya estamos en ello. Bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo. Pues vamos allá, muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotras a Enrique Collada, que con 23 años y 2 ingenierías cambió el trabajo en una multinacional por su pueblo, El Recuenco, en la provincia de Guadalajara, que cuenta con 15 habitantes en invierno, imaginaos. Fue el primero en España en conseguir fondos del Next Generation, un total de 50.000 euros, y también ha recibido un merecido premio de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Además de alcalde de su querido El Recuenco, es presidente de la Mancomunidad Alto Tajo, presidencia que engloba a los municipios de, cuidado, que hay unos cuantos, Arbeteta, Armayones, El Recuenco, Peñalén, Peralveche, Poveda de la Sierra, Villanueva de Alcorón y Zaorejas, y las pedanías de Huerta Pelayo y Villar de Coveta. Espero haberlo pronunciado todo bien. Cree firmemente en el papel dinamizador de los ayuntamientos y sobre todo de las agrupaciones de pequeñas poblaciones para poder acceder a los fondos que tanta falta hacen en estos territorios. Muy buenas tardes, Enrique. ¿Algo que añadir a tu presentación? Bueno, ha sido una buenísima presentación. Me alegro muchísimo de que hayáis nombrado a todos los pueblos porque evidentemente pues el Recuenco es importante para mí, pero el resto de pueblos pues es que nos une lo mismo, ¿no? Así que muy contento de que se refleje y decir que no solo cambié de trabajo o dejé el trabajo por el pueblo, sino que mejoré mi trabajo y además me pude ir al pueblo, que son cosas importantes a recalcar. Así que nada, encantado de estar aquí. Ya os conocía y bueno, a Isabel también la conozco desde hace más tiempo y para mí es un referente, o sea que encantado de estar aquí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti, Enrique. No sé si quieres que te llamemos Enrique o Quique, porque he visto que has puesto Quique. Todo depende de si queréis que mi madre se enfade con vosotras o no, pero en general la gente me llama Quique. A mi madre lo de Enrique, lo de Quique no le gusta mucho, pero es como me llama casi todo el mundo. Sí. Bueno, iremos intercalando para que no se nos enfade nadie, ¿vale? Venga, me parece bien. Oye, Quique, lo primero de todo, venga, explícanos qué es lo que te une al mundo rural, cuáles son tus vínculos, tu historia. Vamos para allá. Pues yo diría que mi abuelo me une al mundo rural, ¿no? O sea, es la persona que... Él es del Recuenco, nació en el Recuenco, mi padre también, ¿no? Pero quizá ahí está el germen de todo, porque yo recuerdo los fines de semana desde muy pequeñito. Yo vivía en Alcalá de Henares, nací en Alcalá de Henares, que es una ciudad de Madrid. Para algunos es un pueblo grande, pero es que es de risa quien lo comenta así, ¿no? Y bueno, yo iba todos los fines de semana al pueblo y todos los veranos y me encantaba ir con mi abuelo al huerto, me encantaba ir a coger setas y estaba deseando de que llegase el fin de semana para dejar de estar encerrado en casa y empezar a no pisar mi casa, ¿no? Que eso era lo que era el pueblo para mí, que mi madre me obligase a echarme siestas para poder pasar por casa, porque esa era la realidad, ¿no? Y bueno, yo he crecido pues yendo muchísimo al pueblo y llega un momento en el que empiezas a crecer, te empiezas a implicar quizá en el asociacionismo, ¿no? En las cosas que tienen que ver más con actividades culturales, con las fiestas y demás.
y según iba creciendo, pues iba haciendo cada vez retos más grandes, ¿no? Y llegó un momento en el que vimos en el pueblo, no solo yo, sino gente joven de los pueblos de alrededor o vinculada a los pueblos de alrededor, vimos todo el potencial que tenían nuestros pueblos en muchos sentidos. Y yo en concreto, como otros compañeros, pues decidimos pues empezar una vida en la que pudiésemos compaginar algo que queremos tanto, como es nuestro pueblo, con nuestro trabajo. Y bueno, pues quizá lo más bonito es que así en resumen, pues ahora me dedico a ayudar a mi pueblo y a otros pueblos, ¿no? Y es pues mi forma también de trabajo y bueno, lo que hace estar enganchado también a estas cosas, ¿no? Y decir, madre mía, tengo que decir que no a algunos proyectos, pero es que todo me parece tan bonito y ves la ilusión también de la gente, ¿no? Porque estas cosas se hacen por convicción. Así que bueno, ya veis que a mi pueblo unido, desde mi abuelo, ¿no? Hasta ahora, pues con mi trabajo y el lugar donde vivo. Qué bueno, eres un gran ruralista, lo sé. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Yo tengo la suerte de conocer a Enrique desde hace bastante tiempo. Creo que la primera vez que nos vimos fue en un Startup Olé en Salamanca, me parece. Sí, Y se sí. presentaron allí. Bueno, es que tenemos una cosa que se llama rumbo rural. Yo dije, Dios mío, qué cosa tan bonita, además. Y me estuvieron explicando y la verdad es que me pareció chulo y me pareció, sobre todo, la pasión de Quique diciendo las cosas y contando las cosas. Eso me pareció importantísimo. Aquí lo hemos visto muchas veces y lo hemos hablado, que lo importante en cada proyecto es tener pasión y desde luego Quique la tiene, sin duda alguna. Yo te quiero preguntar una cosa que, claro, has dicho antes, Raquel, cuando te ha presentado, que el Recuenco tiene solo 15 habitantes. Entonces, como alcalde de un pueblo pequeño de 15 habitantes, ¿cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta este pueblo, el Recuenco, en términos de desarrollo rural? Bueno, es que lo de los 15 habitantes es verdad y no. 15 habitantes depende de cuándo, porque 15 habitantes en el mes de enero, a lo mejor son 60 empadronados, luego a lo mejor en el mes de abril pues somos unos 50 allí, y en el mes de agosto en fiestas somos 1000 y pico. Con lo cual, realmente, ¿cuáles son los habitantes del Recuenco, no? O sea, es que es complicado, ¿no? Y tener en cuenta que ahí es, por ejemplo, uno de los problemas, uno de los retos del desarrollo rural. ¿Cómo dimensionas como ayuntamiento los servicios para que valgan para 15 y para 1000? O sea, ¿cómo multiplicas por 100? ¿No? Es que es muy complicado, ¿no? Eso es uno de los retos más grandes que hay. Como ayuntamiento, pues hay cosas básicas que son los servicios públicos. Yo creo que es complicado ya prestarlos para tan poca población, sobre todo cuando estás tan alejado, con una orografía tan complicada. Te obliga, ¿no? Pero a la vez nosotros lo hacemos con gusto, a colaborar con otros, a entenderse con otros, a mancomunar servicios, ¿no? Y para mí yo creo que ahí está la clave, tanto para los ayuntamientos, que para poder prestar servicios vamos a tener que aliarnos con el vecino, como para las empresas, que para ser competitivas van a tener que generar redes en el territorio, como ya lo están haciendo, ¿no? Y poder, pues, cooperar, como es una cooperativa, ¿no? Pero incluso entre distintos tipos de servicios. Yo creo que eso es una de las grandes, para mí, de las grandes líneas de este nuevo paradigma, la cooperación y la colaboración, como algo ya no solo de solidaridad y de qué buenos somos y nos entendemos con el de al lado, sino como una cuestión de inteligencia. Y nosotros en concreto, pues tenemos dos vectores muy claros que son el turismo. El turismo es algo que tenemos que potenciar en estas zonas, pero por otra parte tenemos también la gestión forestal. Otros lugares a lo mejor tienen la agricultura, ¿no? Esos son los dos pilares y bueno, pues del resto seguro que saldrán, como tiene que ver con el tema de la vivienda, por ejemplo, que es un reto que encontramos en todos los pueblos. No tenemos vivienda de alquiler, tenemos vivienda en mal estado, no tenemos la capacidad tampoco desde la administración local para tomar medidas con esto. En fin, que es un trabajo que para ser en el tiempo libre es todo un máster. Yo me lo tomo como 4 años de máster, es un grado esto que estamos haciendo en gestión pública y bueno, sí que tiene cosas difíciles, pero también cosas bonitas. Pues yo recibo mucho cariño en mi pueblo y en la zona, porque casi todos los jóvenes que nos hemos metido en esto, pues evidentemente le da esperanza a la gente, ¿no? De ver que todavía hay personas que a lo mejor no han vivido toda su vida en el pueblo y que le tenemos mucho cariño y lo ponemos en valor
y bueno, pues eso al final da esperanza porque quiere decir que tiene futuro. Yo me he dado cuenta de que eso es una cosa, perdona Raquel, pero sí que me he dado cuenta que es muy importante, o sea, que alguien joven esté al frente de no solamente de una alcaldía de un pueblo, sino de una mancomunidad, porque es el futuro. Al final no hay futuro si no hay gente joven en los organismos. O sea que yo de verdad te lo he dicho muchas veces a través de redes sociales, que enhorabuena, que para mí desde luego es un sacrificio, porque sé que ser alcalde no es algo que todo el mundo te lo valore, ¿no? Me encanta que recibas el cariño de la gente, pero por regla general el alcalde del pueblo siempre es aquel al que todo el mundo le lleva la queja, ¿no? Y él no funciona esto, o no tengo agua, o mira qué mal has puesto esta farola, o alguna cosa. Es muy difícil que te llegue el cariño y el agradecimiento. Entonces, me ha gustado mucho que sientas el cariño, porque me parece que es el salario emocional que realmente debéis de tener. Así que sí, chapó y enhorabuena por ser un grupo de gente joven que habéis apostado por esto y que desde luego es un gran sacrificio, pero que yo creo que es lo que necesitan los pueblos. Sí, yo también te quería comentar que me parece muy admirable lo que dices, que no eres tú solo, sino que sois gente muy joven. Yo, de hecho, pues recuerdo que no hace mucho, a finales de año, lo compartía en un podcast, decía, ostras, es que a mí me da esa sensación de que hay mucha gente joven, sobre todo después de la pandemia y todo esto, que ha apostado, que ha dicho, oye, vamos a hacer algo en el campo. Y hay, ostras, es que hay muchos alcaldes rurales jóvenes. Hay mucha gente que os habéis metido y habéis dicho, venga, vamos a coger las riendas de esto, porque esto hay que dinamizarlo como sea. Así es que me parece alucinante. Y bueno, ligado con esto, ya estamos viendo que eres un gran defensor del mundo rural. Comparte con nosotros cuál es tu visión sobre por qué es tan importante preservar y fortalecer las comunidades rurales en España. Bueno, es que se habla mucho del reto demográfico y de la despoblación como el problema de los pueblos. Y para mí es un problema civilizatorio. O sea, yo no creo que sea diferente del problema que tienen las ciudades. O sea, creo que como sociedad tenemos un problema gordo, que es que hay un desequilibrio en el territorio, yo lo comento muchas veces con los alcaldes cuando tenemos reuniones con ellos. Hoy, por ejemplo, era un ejemplo, estábamos aquí en Granada con alcaldes de pueblos pequeños y decían pues que es que, claro, cómo iba a ir gente si había muy malos servicios sanitarios, si había muy malos servicios escolares, si no había malos servicios de transporte. Y yo les decía, si yo tengo esta reunión en las ciudades, se me van a quejar de los servicios sanitarios, de los servicios de transporte, tal. Es decir, uno es por una cosa y otro es por otra, pero al final la superpoblación genera que sea muy difícil gestionar ciertas situaciones. Vemos que los precios de alquiler están por las nubes, ¿no? Vemos que hay mucha precariedad, vemos que hay mucha contaminación en las ciudades, vemos que hay muchos servicios ingestionables y en los pueblos pasa lo mismo por una falta de población. A lo que quiero ir o lo que quiero transmitir es que para mí no hay una cosa como el problema de los pueblos, hay un problema de desequilibrio territorial. Y además es muy llamativo que en un país en el que tenemos tanto paro, ¿no? En un país en el que parece que nos faltan tantas oportunidades, te vas a los pueblos y ves la cantidad de empresas que necesitan contratar a gente, la cantidad de innovación que necesita en muchos casos el campo, la cantidad de oportunidades que tenemos de desarrollar, y esto lo sabe Isabel, el turismo en un montón de zonas, con un montón de recursos desaprovechados y no estamos sabiendo aprovecharlo. Yo soy el primero que trabajaba en una empresa grande y que pensaba, joder, qué bien, al final te da más seguridad, estás en un trabajo, pues bueno, de consultoría y demás. Yo la verdad es que estaba muy contento, pero luego ves lo que hay ahí fuera y yo me hice autónomo, emprendí después de estar pues un par de años aprendiendo el mundo de la consultoría y me he dado cuenta de que yo en mi pueblo, aparte de que se necesita menos para vivir, vivo mejor, tengo un trabajo que me gusta mucho, gano mejor, esa es la realidad, ¿no? Porque además, como no tienes esos precios desorbitados para alquilar como en Madrid y estas cosas, pues acabas pudiendo tener otra oportunidad. Por lo tanto, yo sí que destaco eso, que a mí me parece que hay muchas oportunidades en nuestro territorio, que tenemos muchos recursos. Yo lo estoy descubriendo con todo el patrimonio cultural histórico que tenemos, pero también con el natural. Os hablaba de bioeconomía forestal antes, es increíble todo lo que podemos hacer
en este ámbito y lo que necesitamos es que gente joven o por lo menos, bueno, no gente joven, simplemente gente con ganas, con iniciativas, gente que conozca los recursos que hay, porque al final es imposible sacar provecho de algo que no conoces. Es que esto es así, ¿no? Y hay mucha gente que ya no sabe lo que tenemos en los pueblos y que una vez los llevas te das cuenta de lo que hay. Nosotros traemos con el programa de Campus Rural del Ministerio a estudiantes a hacer prácticas. Bueno, en mi pueblo ya tenemos una nueva pobladora después de este verano, ¿no? Que se ha quedado a trabajar conmigo, pero tenemos otras 2 personas interesadas en trabajar en algunos proyectos de gestión forestal que tenemos y, bueno, pues nunca hubiesen pensado que ese podía ser el cambio, pero ¿cómo lo iban a pensar si lo único que conocían de los pueblos es lo que veían en la televisión, lo que oían de por la radio, alguna visita que habían hecho alguna vez? No tenía nada que ver, ¿no? O sea, que yo, por resumir, diría que el reto demográfico es un reto que tenemos como sociedad, que la sociedad debe entender todo lo que le dan los pueblos. O sea, ¿cómo puede ser que vivamos estos ayuntamientos en la indigencia económica y en la irrelevancia política cuando tenemos todo lo necesario para vivir? En el campo tenemos el terreno, en el campo tenemos el agua, en el campo tenemos los materiales, en el mundo rural tenemos la absorción de CO2, tenemos la energía. Ahora, ¿la energía dónde está? Nos la están poniendo en los pueblos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay que hacer una reflexión de todos los recursos que tenemos y que podemos aprovechar y levantarnos un poco la autoestima y pensar como sociedad cómo podemos hacer que este país esté lleno de oportunidades, no solo en 2 sitios o 3, sino en toda la geografía. Bueno, lo has expresado clarísimamente y este es nuestro leitmotiv, el de Raquel y el mío. O sea, todo esto que tú has resumido también fue lo que en su día Raquel y yo dijimos. O sea, esto es tremendo porque hay unos estereotipos del mundo rural, unas imágenes que son tan totalmente negativas que hay que poner en positivo todo esto. Y de alguna manera hay que romper esos estereotipos. ¿Y cómo se hace? Pues como lo hacemos. O sea, nosotras 2 lo que ponemos es un granito de arena dando a conocer todos los que estáis trabajando en el mundo rural y haciendo cosas interesantes y sobre todo dando a conocer alternativas para vivir en el medio rural. O sea, que creo que lo has expresado con muchísima claridad y efectivamente no es un problema del mundo rural ni del urbano, ni no son 2 mundos que estén apartados, sino que hay una conexión y una necesidad. De hecho, es que no se entiende una cosa sin la otra. No solamente porque la comida se genera en el mundo rural y la energía en este momento también, sino por muchas más cosas. O sea, y los de ciudad no podrían vivir sin nosotros y nosotros a la inversa, porque por ejemplo, con respecto al turismo que has mencionado y que me toca de cerca, obviamente, pues siempre se me llena la boca de decir que es verdad que es una España que puede estar vacía de gente, pero está llena de recursos. Pero esos recursos transformados en productos turísticos no existirían si no vienen los de la ciudad a disfrutarlos, con lo cual tiene que haber esa simbiosis, ¿no?, entre ambos mundos, porque yo no lo entiendo tampoco separado. O sea, me parece que es la manera de entender el mundo. Quiero recordar que en tu intervención en el último evento de Empuéblate, ese que dirige Manuel Campo Vidal, que la verdad es que se está implicando muchísimo con el mundo rural, tú mencionaste que el problema de la falta de personal cualificado en las entidades locales. Pero recordar que esto es lo que dijiste. ¿Cómo crees que se puede abordar este problema y cómo impacta en la capacidad de los municipios para acceder a los fondos y ejecutar proyectos que tanto se necesitan? Pues con dinero, o sea, es que tristemente es así, ¿no? O sea, se trata de entender, bueno, pues que daría igual que hubiese de los fondos europeos 8.000, 10.000, 50.000 millones más. Si yo el problema que tengo es que en mi ayuntamiento estamos 2 concejales y yo, ¿vale?, que no hemos hecho un grado en gestión de ayuntamientos. Somos gente voluntaria que hacemos lo que podemos con lo que sabemos. Un secretario interventor que está 1 día y medio y tenemos la suerte de tener durante unas horas a la semana un auxiliar administrativo. Con eso yo tengo que presentarme a convocatorias de bioeconomía forestal, de transformación digital, del ciclo del agua, de turismo sostenible, de urbanismo. O sea, ¿cómo podemos hacer esto los alcaldes? ¿Y qué hago? ¿Contrato una consultora que me cuesta aproximadamente hacer un proyecto del 20% del presupuesto anual que tengo?
sea, es que no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a presentar yo y cómo voy a poder absorber fondos europeos si estos son los medios que tengo y las administraciones superiores no están en esto? Hay una clara necesidad de personal, porque al final los recursos son recursos, no son oportunidades, son recursos. Las oportunidades vienen cuando una persona aprovecha esos recursos para transformarlos en otra cosa, ¿no? Entonces, yo tengo claro que quizá no a nivel de ayuntamientos, quizá es algo que hay que hacer a nivel comarcal o a nivel de diputaciones. Se necesita que haya equipos técnicos, de esto que se dice multidisciplinares, tal, sí, de distintas disciplinas, ¿no? Que cambiarán probablemente según el territorio, porque no es lo mismo un territorio con costa que sin costa, no es lo mismo un territorio con masa forestal que sin masa forestal, no es lo mismo un territorio. Es decir, que habrá diferentes necesidades, pero que tenga una visión y que sepa crear proyectos a través de esto y presentarse a convocatorias y gestionar convocatorias, porque luego consigues el dinero y, amigo, que estos fondos no son sencillos, ¿no? Y con el personal que tienes muchas veces hacer esas justificaciones es muy complicado. Yo creo que se tiene que apostar más, no solo por lo que decimos muchas veces del ladrillo, que es importante, ¿no? Las carreteras, las rehabilitaciones y demás, sino que se tiene que apostar por esos técnicos, ¿no? Y por esa gente cualificada, porque mi experiencia es que, bueno, yo hablando mismamente de lo que estamos haciendo en la comarca de Molina y el Alto Tajo, mi salario habrá costado X, pero gracias a que estoy yo, hemos conseguido un proyecto de 3 millones de euros de un plan de sostenibilidad turística, o hemos conseguido unas ayudas del comercio de 500.000 euros, o unas ayudas para residuos de 115.000 euros. Ya os digo yo, ya me gustaría, pero yo no cobro eso. Es decir, que yo ya le he salido rentable solo con una de las ayudas concedidas, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia, que al final invertir en personas, que es justo lo que falta, porque lo digo, en mi pueblo ciervos hay los que queramos y lo que faltamos son personas. Invertir en personas, que somos los que podemos absorber eso, es lo que va a hacer que consigamos en el futuro más, ¿no? Y que hagamos también, las personas somos embajadores del territorio, que conectemos con otros territorios, con otras instituciones, con empresas, ¿no? Y por eso yo creo que ahí está una de las claves del camino, en pensar que no es solo invertir y hacer gasto en servicios y en infraestructuras, que está muy bien, sino también en invertir en personal y en hacer, pues, desarrollo rural, que no es simplemente coger y tramitar subvenciones desde una administración pública, sino también a tener una visión de territorio y conectarlo con los vectores y transformadores y con las tendencias de ahora y conseguir, pues, con los recursos que hemos tenido siempre y con las tecnologías que tenemos ahora, pues avanzar, ¿no? Y transformar los territorios como ha hecho el ser humano toda la vida, ¿no? Por otra parte, o sea, que tampoco es otra cuestión. Exacto. La verdad es que, Enrique, me gusta porque tienes una visión global y es eso, lo da eso, el que te quieres un montón el territorio y el que tienes eso, una formación detrás, que muchas veces es eso, lo que aportas, ¿no? al mundo rural. Muchas veces te vas fuera, o en tu caso te fuiste al pueblo, pero con todo tu equipaje de formación y lo estás volcando ahí, ¿no? Yo creo que a la larga todo esto se reconocerá, porque los que estáis ahora generando todo esto, a la larga lo pondréis en valor. De hecho, yo creo que ya en algunos sitios, Isabel tiene el ejemplo, que lo hablamos hace poco, bueno, hace unas semanas, del Festival del Piorno en tu pueblo, Isabel, bueno, en tu zona, que realmente se ha tenido que poner en valor la profesionalidad de la gente, porque si no, no funciona. Porque si no, las cosas no tiran. No es simplemente estar ahí. Es lo que tú dices, o sea, ¿de qué sirve una ayuda si no se puede gestionar? Tuvimos a una persona que nos explicó lo de los fondos NextGen y, ostras, es que necesitas 3 másters para y luego justificarlo y todo el tema. O sea que... Pero si les costaba entenderlos en el ministerio, aunque está mal que lo diga, pero si está costando gestionarlos allí y en una ciudad como Madrid y tal, ¿cómo no nos va a costar a los 4 gatos? Yo muchas veces digo que somos las entidades de los pueblos pequeños, tanto asociaciones como ayuntamientos, los más eficientes y eficaces con los recursos, porque sin cobrar un duro, solo por las ganas que le ponemos, absorbemos mucho más, ejecutamos mucho más. O sea, cuando a veces dicen
no, es que dar a entidades tan pequeñas, digo, pero si con nada hacemos un montón, ¿qué nos estás contando? Precisamente a nosotros nos tendríais que dar algo más, ¿no? A las entidades de los pueblos pequeños que estamos acostumbrados a de nada sacar y exprimir todo el jugo, ¿no? Y tanto, esa ecología real del mundo rural, ese reutilizar, ese aprovechar al máximo cualquier recurso. Oye, te comentaba antes eso, ¿no? Que me encanta esa visión global que tienes y de hecho, pues como he comentado al principio, no solo eres alcalde de tu pueblo, sino que además eres el presidente de la mancomunidad del Alto Tajo, ¿no? Explícanos un poco cuáles son los objetivos clave en los que estáis trabajando para lograr en esta región donde estás. Esto me parece apasionante. O sea, este reto, el de la mancomunidad, me parece... Bueno, yo siempre hablo que es como una mini Unión Europea, en el sentido de que cada pueblo siempre quiere tirar un poco para lo suyo, pero al final te das cuenta que las cosas realmente importantes solo van a funcionar si las hacemos en conjunto. Os pongo un ejemplo. Hace unos años nosotros estábamos desde el asociacionismo, ¿no? Pero la anterior corporación puso en marcha un proyecto de gestión forestal conjunta que consiguió hacer aprovechamientos conjuntos mancomunados, lo cual supuso que frente a años en los que estas subastas de madera se quedaban desiertas, por economías de escala, al sacar todo junto, las empresas más importantes de este país se fijaron en nosotros y la subasta duplicó el precio frente al que había salido, ¿no? Y esto fue gracias a que lo habíamos hecho en conjunto y habíamos entendido cuál es el paradigma de ahora, que nadie va a venir a por 1.000 metros cúbicos, ¿no? Pero ¿y 20.000? O sea, esa fue uno de los hitos que conseguimos, pero aparte, por ejemplo, no podemos tener arquitecto municipal y lo necesitamos. Tenemos un arquitecto mancomunado, tenemos un ingeniero forestal mancomunado. Con las basuras, con los residuos ya se hizo hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que el reto que tenemos como mancomunidad es hacer realidad pues nuestro plan de acción, que es la agenda urbana, ¿no? Nuestra agenda urbana, para los que no lo sepan, se llama agenda urbana porque es simplemente como los llaman las instituciones. Esto no es un documento que nos inventemos, sino que se trata de un plan de acción en el que los municipios hacemos que esto, lo que conocemos como Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, los bajemos y los hagamos realidad, ¿no? Para mí es un plan a 2030 en el que realmente, más allá de fijarnos en unas cosas o en otras, los ciudadanos de la Mancomunidad Alto Tajo dijimos que queríamos ser, ¿no? Y nos lo hemos marcado en un plan pensando en qué queremos ser en conjunto, ¿no? No cada uno de nosotros, sino en conjunto y hacer un área funcional que muchas veces explicamos de que, bueno, si queremos conseguir 10 piscinas, va a ser imposible y no vamos a conseguir ninguna. Si queremos una, probablemente la tengamos, ¿no? Entonces se basa en cómo podemos tener de todo entre todos, en vez de cómo tener todos todo y quedarnos sin nada ninguno, que eso es lo que pasaría, ¿no? Ni siquiera el más fuerte, porque el más fuerte sigue siendo débil si no es con los demás, ¿no? Entonces, para mí el reto está en un montón de proyectos en el que nos podemos desarrollar como una zona turística interesante, porque entre todos sí que tenemos muchos recursos en la mancomunidad y con el resto. ¿Cómo podemos seguir aprovechando ese capital natural en la gestión forestal que estamos haciendo, por ejemplo? Y cómo podemos prestar nuevos servicios que hasta ahora no se han prestado. Hemos presentado, por ejemplo, un proyecto que a lo mejor parece que no es la inversión más inteligente o la inversión que más empresas va a crear y demás, pero es un proyecto que está pensado para tener actividades de ocio y cultura todas las semanas del año en todos los pueblos. Y eso lo podemos conseguir. Hemos hecho un sistema que saliendo de nuestros presupuestos, también con una pequeña ayuda de la ciudadanía, un pequeño copago anual y también con una pequeña ayuda de la Diputación, poder permitirnos un sistema en el que vamos a tener actividades durante todo el año, en todos los pueblos. Pues ya sabéis que el transporte es muy complicado, ¿no? Bueno, pues si nos financian ese proyecto, podremos hacer una prueba, ¿no? Y bueno, y sobre todo es que hemos pensado en un sistema que es sostenible, pero es que no nos lo podríamos permitir si no fuese porque lo hacemos en conjunto y porque cada uno aportamos una parte a esto, ¿no? Así que para mí el reto es seguir viendo qué necesidades tienen los ciudadanos y cómo podemos prestar esos servicios en conjunto para poder permitírnoslo, pero también cómo
uniendo nuestros recursos podemos ser competitivos en un mundo en el que las economías de escala son las que están haciendo que las cosas puedan funcionar, ¿no? Y ahí tenemos retos, ya os digo, apasionantes con la gestión forestal y la creación de industria, por ejemplo, con la comercialización de servicios ecosistémicos, por ejemplo, y también con el turismo. No va a venir nadie a ver mi pueblo y ya está, pero si lo ofrezco una zona entera en la que se puede quedar unos cuantos días y nos alineamos todos para poder organizar. Hablo de cosas y pienso que Isabel me va a estar examinando y diciéndome, bueno, ya veré. Pero bueno, creo que ahí es por donde tenemos que ir y yo creo que también es muchas de las cosas que nos ha enseñado Isabel, que estuvo también en el Recuenco en un foro haciendo de profesora y de la que aprendimos un montón, ¿no? Y que nos dio unas claves para poder colaborar entre todos y poder hacer del modelo de turismo de nuestra zona pues un modelo generativo, como dice ella, ¿no? Y que ayude a desarrollarnos y no solo pues que genere pues bueno cosas esporádicas, iniciativas esporádicas, sino realmente un desarrollo de nuestro territorio. Así que bueno, ya habéis visto que tenemos un montón de retos y muy bonitos porque requiere más allá de pensar y de innovar, requiere de un cambio cultural, de que los pueblos entendamos que nos tenemos que pelear por el pueblo de al lado. Que yo voy a la Diputación, como hago, y pido que arreglen el consultorio del pueblo vecino. Y mi pueblo lo necesita también, pero es que el de al lado lo necesita más. Y no voy a pedir por lo mío, pido también por el otro, porque es que es tan mío como suyo. Y ese es el nuevo cambio que tenemos que hacer, el pensar que estamos todos en este barco y que así somos mucho más fuertes. Pero es la realidad, y lo vuelvo a decir, no es una cuestión de solidaridad y de que es que qué buenas personas somos, es una cuestión de inteligencia. Y de supervivencia. Déjame hacer un apunte, Isabel, porque le quería preguntar aquí que precisamente por eso que acabas de decir, ¿no? El que tú defiendes al pueblo de al lado. Y sabemos, porque también hay esas cosas en el mundo rural, sabemos que en los pueblos pequeños siempre hay ese conflicto que pasa, ¿no? Que ocurre. Entonces, yo me imagino que eso también es un choque, ¿no? O sea, entiendo perfectamente cómo queréis hacer ese cambio, pero eso os ha generado conflictos a nivel local, a nivel con los autóctonos, con la gente del pueblo. No tanto con los autóctonos, hombre, a veces siempre, pues tal pueblo se ha llevado tal cosa y nosotros qué, lo queremos aquí, ¿no? Pues sí que es verdad que hace falta que permee quizá un poco más, ¿no? Pero lo bueno del Alto Tajo es que todo este movimiento, la mayor parte de este movimiento, empezó desde las asociaciones. Y desde las asociaciones hemos llegado a los ayuntamientos. Ahora mismo, en esta legislatura, de los 8 ayuntamientos que hay, 4 han cambiado. En los 4 están al frente personas de menos de 30 años. Y tenemos una mentalidad en la que para nosotros lo normal es trabajar en mancomunidad. Porque desde que empezamos en el mundo asociativo, que fue antes de ayer, siempre hemos tenido esa visión. No ha habido otra. Nos hemos conocido, somos amigos, que eso es muy importante, ¿no? El territorio nos vincula por nuestras amistades y queremos ayudarnos. Y eso hace que a la hora de entenderte, pues sea más fácil, ¿no? Tengas esa predisposición. La ciudadanía lo entiende, ¿eh? Y cuando hay resultados, la ciudadanía lo entiende también, aunque haya que explicar un poquito más las cosas, ¿no? Pero lo importante es que los que estamos al frente de las instituciones funcionamos así no por obligación, sino que la gran mayoría, ¿no? Pues evidentemente siempre hay quien le cuesta un poquito más o le choca más esta forma de funcionar. La gran mayoría es algo natural, no lo entendemos de otra forma. Sí. No, es que es un tema de supervivencia, pero también, como bien has dicho, es un tema cultural. Y efectivamente vuestra generación está mucho más acostumbrada a ese trabajo en equipo, a hacer las cosas juntos y entendéis muy bien cuál es el criterio. Es al final, como no trabajemos todos juntos, pues es que esto no tiene sentido. O sea, la supervivencia de muchos de los pueblos no depende del propio pueblo, sino de todo lo que hay alrededor y de los pueblos que hay alrededor.
sea, porque hay muchísimos casos y muchos ejemplos, que eso quería que me comentaras. Antes has hablado de ejemplos que son iniciativas de éxito, pero cuéntame alguna que haya contribuido al desarrollo de las comunidades rurales en tu área, en tu mancomunidad. Pues mismamente el proyecto que os cuento de gestión forestal. Nuestro proyecto de gestión forestal sostenible es un proyecto que a algunos ha hecho que recibamos en una licitación el mismo dinero que tenemos de presupuesto anual. O sea, ojo. Bárbaro, o sea, bárbaro. Es una barbaridad, ¿no? Y esto evidentemente repercute en los servicios que podemos dar, ¿no? Y en las infraestructuras que necesitamos mejorar, ¿no? Pero como esto ya os digo, el proyecto de Agenda Urbana Conjunta nos ha permitido también acceder a ciertas ayudas a las que no hubiésemos podido acceder si hubiésemos ido cada uno por solitario. O sea, que tanto la Agenda Urbana a la hora de acceder a fondos europeos, a la hora también de captar atención mediática, que es muy importante, y atención de otras instituciones, que la Mancomunidad Alto Tajo, la semana que viene estoy en Granada en el Foro Urbano y estamos en una mesa, el secretario general del Reto Demográfico del Ministerio, 2 presidentes de diputaciones y aquí el presidente de la Mancomunidad del Alto Tajo. Que tú, fíjate, ¿sabes? O sea, pues, y todo por estos proyectos que dices, bueno, me hacía gracia, os cuento un poco de anécdota porque en los contactos que daban, los demás ponían, no sé qué, gabinete y tal, y yo era el único que ponía el propio correo y el número del presidente, porque qué gabinete tengo yo, ni que nada, ¿sabes? O sea, es gracioso, ¿no? Pero bueno, que lo que quiero decir es que yo creo que esos son ejemplos. Rumbo Rural también lo pondría una asociación que ha conseguido pues movilizar a la ciudadanía, ¿no? A veces no es solo a nivel de las instituciones públicas, sino también del propio asociacionismo y del tejido social, y además ha conseguido que tanto las personas que viven todo el año como las personas que tienen una vinculación y se irían a vivir si hubiese alguna oferta de trabajo, como las que no se irían ni de lejos a vivir al mundo rural, no cambiarían la ciudad por nada, pero tienen cariño a su pueblo, que todos nos ayudemos, que todos intentemos empatizar, porque el pueblo se ve muy diferente desde la ciudad y las necesidades se ven muy diferentes, ¿no? Y eso también yo creo que es un caso de éxito. Así que, bueno, pues hemos hecho proyectos también relacionados con el turismo que tienen que ver con, pues hacemos una ruta de la cuchara en invierno, por ejemplo, plato de cuchara típico y ruta senderista durante los meses de temporada baja para los restaurantes, y lo hacemos pues todos los restaurantes de la mancomunidad, ¿no? O la ruta de la tapa en verano, ¿no? Pues y es igual con los pueblos de la mancomunidad durante un par de meses o 3. Bueno, pues son iniciativas que nos han agradecido también mucho los alojamientos rurales y los restaurantes y bares de la zona, y que, bueno, pues demuestran que el colaborar entre nosotros pues puede... primero, que lo que hace es que somos muy pocos. Si yo tengo que encontrar en mi pueblo a toda la gente para hacer esto, es imposible. El hecho de unirnos hace que entre todos podamos apoyarnos, que es importante no caminar solo, porque si no esto es un poco triste, pero que además podamos conocer a gente que le gustan otras cosas, que tiene otras inquietudes, que conoce otras disciplinas y que se puedan hacer proyectos de muchos tipos. Es una cuestión de inteligencia colectiva. Es que es así, ¿no? Y bueno, pues esos ejemplos, que es que al final me voy siempre por las ramas, pero que esos ejemplos, por concluir, ¿no? Y cerrar. No, son ejemplos muy claros de éxito, o sea que tiene enjundia lo que estás diciendo, no te vas por las ramas en absoluto. Muy bien. Se me pegan las cosas de político ya. Todavía te queda mucho. Y eso es muy bueno. Tu lenguaje todavía es muy limpio, ¿eh? O sea, es muy claro y no haces frases rocambolescas ni nada. O sea, todavía me recuerdas mucho a un alcalde. Es verdad. Raquel, ¿te acuerdas del alcalde este que entrevistamos también de 25 años? No me acuerdo del nombre ni del pueblo, pero si me lo dices, por favor. Víctor Masip del Albagés en Lérida, también un alcalde súper joven y también muy... Como tú, o sea, entusiasta, haciendo 1000 cosas, de verdad, pero el tío además también como muy voluntario, muy de todo, y el tío basándose muchísimo en temas de tecnología, o sea que tremendo. Me está recordando mucho a ese perfil. Habrá que conocerle entonces. Sí. Sí. Mira, de hecho, le vamos a entrevistar, o sea que no te preocupes porque
perdimos justamente desde las pocas entrevistas que hemos perdido, porque a veces nos fallan los audios y la hemos perdido. Entonces le vamos a volver a entrevistar y ya te avisaré porque te va a encantar, Quique, te va a encantar. Muy bien. Sí, seguro. Oye, ahora ha mencionado Isabel el tema de la tecnología y bueno, yo quería preguntarte precisamente eso porque es un tema clave también, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de la tecnología y de la conectividad en el desarrollo rural y cómo está afectando esto a vuestros municipios? Bueno, pues yo soy un poco ingeniero de teleco y informático. O sea que la tecnología en mi formación ha jugado un papel importante, ¿no? La tecnología no son más que herramientas. Y yo lo que creo es que la tecnología tiene un papel muy importante, primero, en poder aprovechar lo que han aprovechado siempre nuestros padres, nuestros abuelos, toda la vida, ¿no? No. Y poder hacerlo precisamente con herramientas que nos hagan hacerlo de una forma no solo más sostenible, sino más eficaz, ¿no? Es decir, os pongo un ejemplo, en el tema de gestión forestal, pues no voy a utilizar una motosierra como antes, ¿no? Pero, mira, un amigo que tenemos por ahí que nos escucha también. O en el tema de turismo, pues no voy a hacer promoción solo con carteles en la capital de provincia, ¿no? Poder utilizar las redes sociales, las páginas web, ¿no? Pues yo creo que se trata de utilizar los recursos de siempre, pero con herramientas que nos permiten llegar mucho más lejos. Y la conectividad es esencial, pero es que hay que entenderlo como el agua corriente o como la electricidad, ¿no? O sea, no es algo que vaya a hacer por sí solo, que es una herramienta, que de repente vaya a haber un gran desarrollo, venga un montón de gente a los pueblos. No, pero es que como no lo tengas, te falta algo muy básico que bueno, pues que permite a la gente trabajar, que permite a la gente conocerte, ¿no? Por lo tanto, para mí ahí hay un papel clave de cómo conseguimos que la tecnología que está pues quizá en muchas empresas, sobre todo en la ciudad, consiguiendo hacer los procesos más competitivos, consiguiendo acortar tiempos en un montón de tareas, ¿no? Pues que llegue también al mundo rural y no solo eso, sino que no se produzcan brechas, que la entienda la gente, ¿no? Brechas como hay también en la ciudad, lógicamente, pero también en el mundo rural, y para eso es importante, pues, tanto nuestros profesionales como nuestra ciudadanía. Hay muchos servicios que se podrían dar telemáticos, ¿no? Yo no voy al banco casi nunca, utilizo la aplicación del móvil, ¿no? Quizá yo no noto la desconexión financiera, como lo notan pues mis abuelos, ¿no? Eso es evidente. Bueno, pues evidentemente todo eso son ventajas que nos da la tecnología, que si conseguimos hacerla más accesible y más sencilla, pues va a hacer que muchos servicios que hasta ahora eran imposibles, como el de los bancos mismamente, pues lo podamos utilizar, ¿no? Y lo podamos y podamos tenerlos hasta en el sitio más remoto. Sin duda. Es una infraestructura más, como bien has dicho. Es decir, es como si no tuvieras electricidad, pues difícil puedes desarrollar nada, pero no por sí mismo va a hacer nada, sino que tienes que plantearte que eso es tu herramienta para hacer cosas. Y para hacer cosas para evitar la despoblación, porque la despoblación es lo que nos une. Es decir, ahora mismo, por lo que estamos todos trabajando, es porque la despoblación es un problema común en muchas áreas rurales de España. Lo voy a decir en todas, pero ¿tú qué crees qué estrategias o políticas crees que son efectivas para fomentar la repoblación y retener también, o sea, aumentar y retener los habitantes de la zona? Bueno, aquí hay dos cosas muy diferentes. El tema de retener, evidentemente, es importante y eso siempre yo creo que está muy ligado tanto a los servicios como a que haya otras personas con las que te puedas relacionar, ¿no? Yo muchas veces lo digo, los jóvenes, yo los que conozco, no necesitamos tener más médicos ni necesitamos tener ciertas cosas más cerca. Los jóvenes necesitamos más jóvenes, es lo que queremos, ¿no? Más personas, más tal, más socio. A mí me da la impresión de que hay una necesidad de atraer nueva gente. Eso es así, ¿no? Con otra visión, los propios del territorio tendemos a ser los que menos lo valoramos, ojo, los que menos ventajas vemos en nuestros pueblos. Tienen que venir de fuera a decirnos muchas veces lo maravillosos que son y todas las cosas que tienen nuestros pueblos, ¿no?
Entonces yo creo que ahí hay un tema importante, que seamos conscientes de que hay gente de fuera que quiere venirse a nuestros pueblos, que no hace falta tener un vínculo con el pueblo para querer al pueblo, sino que el pueblo de por sí tiene ya cosas maravillosas, ¿no? Y tampoco necesitamos atraer, mira, con que consiguiésemos mover al 1% de Madrid a los pueblos, ya sería un exitazo, ¿no? Y no estoy hablando tampoco de mucho más. Entonces, bueno, lo que hace falta es que consigamos seguir atrayendo familias que hagan que nuestros pueblos sean sostenibles, ¿no? Y sus servicios. Y yo creo que aquí hay un papel muy importante. Permitidme, yo trabajo en Proyecto Arraigo, ¿no? Que es un proyecto que también se dedica precisamente a eso, a ser un puente entre la ciudad y el campo, a hacer un viaje fácil a las personas que quieren ir de la ciudad al campo. Pero hay una cosa muy importante aquí, que es que nosotros seleccionamos a la gente. No solo vale con que quieras ir, sino también con que seas un perfil que tiene una idea realista de que es un pueblo, que tiene un proyecto para aportar al pueblo, que el pueblo te encaja, ¿no? O sea, tiene que ser un proceso tranquilo, y yo esto es lo primero que les diría a los alcaldes que nos escuchen. Tiene que haber gente del territorio que esté controlando este proceso, ¿no? Que abra las puertas del territorio a otras personas. Tenemos que subirnos la autoestima a los pueblos, no nos tenemos que regalar, ni tenemos que regalar nuestras viviendas, ni tenemos que regalar nuestros bares, ni nuestros negocios públicos al primero que viene, como si tuviésemos que darle las gracias a alguien que se va a ganar la vida en un entorno súper privilegiado, en unas condiciones privilegiadas, ¿no? O sea, eso es lo primero que tenemos que entender. Necesitamos a gente que de verdad nos aprecie, a gente que sepa lo que es vivir en el mundo rural, y a gente que quiera currar y que tenga un proyecto para ello, ¿no? Y esto va a ser muy importante en la mentalidad de aquí en adelante para los pueblos, porque si no, viene mucha gente nueva que puede generar problemas porque simplemente pues no se adaptan, no por otra cosa, ¿no? Y cuando hay una mala experiencia en un pueblo, el pueblo se cierra. El pueblo se cierra a gente nueva porque surge esa desconfianza. Una buena experiencia anima a unas cuantas personas, crea otro ambiente. Una mala experiencia sirve como 20 buenas. Una mala experiencia te lo arruina todo en tu pueblo y en los de al lado, ¿no? Por lo tanto, pues yo sí que diría que hay un papel importante en lo que llamamos servicios poblacionales, en la repoblación, en atraer a nuevas personas, pero hay que hacerlo de forma responsable y sobre todo con una autoestima alta, sin regalar nada. Sí, creyéndote que realmente lo que tienes. Me encanta que hayas dicho todo esto, Enrique, porque un amigo común que se llama Luis, que tú le tuviste además haciendo la agenda urbana, yo le conocí en un Startup Weekend de Google y bueno, pues la verdad es que luego montamos juntos un repueblo. El primer repueblo que se hizo fue aquí en Gredos. Y te digo esto porque una de las cosas importantes que salió fue, uno, que no todo el mundo está capacitado para vivir en el mundo rural, es decir, que el perfil de las personas que viven que pueden repoblar el mundo rural son de un perfil muy, muy específico y que son gente que son capaces de valorar realmente lo que tiene el mundo rural frente a lo que tiene el urbano. Y lo segundo que también descubrimos es que era importantísimo que las instituciones comprendieran que había que acoger a esos repobladores y que para eso, pues lo que ideamos fue una cosa que le llamamos la agencia de aterrizaje. Es decir, un sitio que no tenía por qué ser físico, podía ser perfectamente una web con una persona atendiendo, pero que cubriera todas las etapas que realmente necesita alguien que quiere repoblar el sitio. Y sobre todo para evitar eso, que haya fracasos, porque mucha gente con muy buena intención va a los pueblos y cree que como viene de la ciudad sabe más, o porque cree que sabe de algo, pues ya tiene que ponerlo y claro, siempre pongo el típico caso el típico, por ejemplo, es una profesión muy, muy, muy habitual que haga repoblación, el periodista, ¿no? Y el periodista lo que le viene a la cabeza siempre es hacer el diario de la zona, ¿no? O el semanario de la zona. Cuando a lo mejor si tuviera, yo que sé, conocimiento con la gente o tuviera, yo que sé, alguna interacción, podría haber que yendo a los institutos a decirles a los críos cómo poder redactar mejor o cómo poder hacer un artículo o cómo se hace un currículum, pues a lo mejor ayudaría más que haciendo un periódico, ¿no? Ese tipo de cosas son fundamentales y me alegro que lo hayas dicho porque es muy importante. Ya en el año 2019, en marzo, cuando hicimos el repueblo, Luis ya dijo esto no es para todo el mundo. O sea, claramente el perfil
es otro y es muy complicado, vamos, no es complicado, es muy definido y tiene que ser además acompañado de una agencia que nosotros le llamamos de aterrizaje, pero que es eso al final, acompañar a la gente para que no haya esos fracasos. Efectivamente. Perdona, Raquel, que te he interrumpido, que ibas a preguntarle a Enrique. No, para nada. Todo va al hilo. Yo te quería preguntar, Enrique, ya que estamos hablando de este tema, ya que estamos hablando de posibles repobladores, antes hemos hablado, tú lo has comentado y siempre es algo recurrente, que siempre lo decimos, ¿no? Que hay muchísimas oportunidades en el mundo rural, ¿no? Pero tú, ¿qué tipo en tu zona, por ejemplo, y para que sea un ejemplo, ¿no? Para toda esa gente que quiere dar ese paso, que quiere irse a vivir al campo, ¿tú qué tipo de profesionales o de profesiones o de negocios, de servicios, crees que son los más necesarios o los más demandados, por ejemplo, en tu zona? Bueno, lo primero es... Que tuviesen salida, claro, que tuviesen una sostenibilidad. Claro, a ver, lo primero aquí es explicar que normalmente en el mundo rural, o también es que voy a hablar de mi zona en concreto, porque es que hablar del mundo rural es infinito, ¿no? Muchas veces dices, los municipios de menos de 5.000 habitantes, pues ¿qué tendrá que ver uno de 4.000 con uno de 100? ¿Sabes? ¿Y qué tendrá que ver uno de 100 en una llanura que uno de 100 en una montaña? O sea, es que son cosas totalmente diferentes. Para mí, en mi zona, por ejemplo, no hay ninguna gran industria. Entonces, todo aquel que quiera trabajar por cuenta ajena, que se quede donde está. Es que es así de claro. O sea, yo me gustaría poder decir otra cosa, pero es así. Que sí que es verdad que hay algunas pequeñas empresas, por ejemplo, de albañilería, de fontanería, que necesitan personal. O sea, porque todos estos oficios, quien monta una empresa, y no lo digo como algo hipotético, conozco casos, ¿no? Quien monta la empresa tiene un exitazo. O sea, yo ahora mismo nos dan pues 24 meses de espera para poder hacer una obra en la casa. O sea, ese es el nivel, ¿no? Porque hay 2 empresas que tienen que hacer todo para los ayuntamientos, todo para los particulares. Entonces, pues nada, ahí sí que a lo mejor contratan a un par de personas, pero en la mayoría de casos tienes que montártelo tú. En mi zona, montas una casa rural, un alojamiento rural, un hotel, montas un bar, un restaurante, todo lo que va bien y todo lo que se trabaja bien, que esto es importante, todos los que son buenos profesionales y se lo curran, como tampoco hay tantas cosas, acaban teniendo mucho éxito. Porque ya quedan pocos negocios y muchos negocios cierran no porque no sean viables, sino porque no hay relevo generacional. Y esa es la realidad, ¿no? En temas de gestión forestal, pues estamos en lo mismo. O sea, no encontramos a nadie que utilice una procesadora. No hay nadie que sepa usarlo, son 4 en España, ¿sabes? Es dificilísimo ese tema. No lo sé, en cuidado de mayores, economía de cuidados. Si hay un montón de gente pidiendo, por favor, alguien que pueda estar con ellos, incluso con varias personas. O sea, no lo sé, son todo temas que requieren de emprender, que requieren de montar su negocio, pero bueno, yo lo asumí. Es verdad que yo tengo la suerte de trabajar en un negocio en el que con mi coche y con mi ordenador, pues esa es la inversión que necesito, ¿no? Yo tengo esa suerte. Otros a lo mejor no tienen esa suerte. Pero vamos, que yo hablaría de emprendimiento y todo lo que tiene que ver con turismo, con oficios, con gestión forestal también, pues con economía de los cuidados, ahí hay un nicho de oportunidad muy grande. Con la restauración, o sea, la restauración, por supuesto que sí. Claramente. La verdad es que lo hablas de tu zona, pero podríamos extrapolarlo a muchas zonas rurales. No digo a todas, pero a muchas zonas rurales. Esto mismo que me estás contando, el otro día me llamaron de La Rioja para ir a hacer allí precisamente unas jornadas y me hablaban de lo mismo. O sea que y yo les dije, no estáis solos. O sea, no es algo que me alegre porque mal de muchos consuelo de tontos, pero es una realidad. Es decir, este tipo de perfiles es lo que hace falta en el mundo rural. O sea, es que es así. Y como tú bien dices, claro, es que la gente espera que tú le llames de tu pueblo, o sea, que Enrique Collada, presidente de la Mancomunidad, le diga, veniros para acá que yo os voy a dar trabajo, casa y de todo. Pero pues no, es que eso no es lo que estamos planteando. Es decir, tienes que pensar qué le vas a aportar tú a ese territorio, qué es lo que tú vas a hacer por ese territorio. No solo, bueno,
la famosa Y frase, que no ¿no? necesitamos gente en masa, ¿eh? A mí si me viene alguien que me monta un hotel, con que sea uno me vale. No me voy a poner exquisito para que me monten tres, ¿eh? O sea Correcto. y uno en toda España puede salir, ¿sabes? Y eso ya es Sí, un cambio muy grande. Por lo tanto, hay que saber lo que buscamos, ¿no? Y yo soy claro, ¿no? Podría haberle dicho a la gente, no, aquí venid y seguro que encontráis trabajo. No, aquí pues mucha gente ha emprendido y le va bien. Compañeros míos de mi edad con temas de bioeconomía forestal, compañeros míos con temas de restauración, yo mismo con consultoría de fondos europeos, trabajo desde mi pueblo para toda España. Y no tengo problema, ¿no? A mí lo que me apetece es vivir en mi pueblo. Si quisiese vivir en otro sitio, viviría en otro sitio, ¿no? Pero que hay muchas profesiones, claro. no hemos hablado de las de teletrabajo, pero Mm, programadores, diseñadores gráficos, todo este tema, pueden vivir perfectamente en el Recuenco, ¿no? Y os digo una cosa, es mucho más fácil, o sea, ser programador es mucho más fácil que sacarse una carrera o una FP. Y te puedes hacer sí, algún curso en el que, hombre, evidentemente cursos que llevan sus meses y demás, pero que puedes perfectamente prepararte para un trabajo, trabajar para empresas de aquí y de fuera, ¿no? Necesitas el inglés normalmente en todos estos trabajos, pero bueno, que hay oportunidad, hay nuevos empleos ahora y luego aparte hay nichos de emprendimiento, que ya os digo, que no es nada nuevo, que la albañilería no se inventó ayer, o sea, que no, es algo que existe desde hace mucho tiempo. Y la restauración igual, pero yo sí que aviso, necesitas ser un buen profesional y que, o sea, no vale con, nada, yo monto un bar y ya está, no, pues si de verdad te curras la cocina, te curras tu marketing, tus redes sociales, te curras el hacer, el tener un local pues que está cuidado y demás, que muchas veces nos falta en los pueblos, y esto es otra cosa que digo sin tener tampoco. Es que mucha gente de la que hay en los pueblos o muchos profesionales tampoco quieren ir a más. ¿Por qué? Pues porque están allí, están cómodos desde hace tiempo, con eso les va bien, probablemente están pensando en, bueno, pues si es que me jubilo dentro de unos años y ya está, mi hijo no quiere sí, dedicarse a este negocio, ¿para qué voy a invertir o voy a hacer? Y esa es la realidad. Y no hay profesionales, en muchos casos, faltan profesionales con ganas de hacer cosas nuevas, con ganas de llevar su negocio a otro nivel y aunque les quieras ayudar, no quieren. sí. Y yo, pues, tienen sus razones, ¿sabes? Sí, Entonces, que hay oportunidad, pero requieren realmente de tener ganas, de tener un proyecto y de tener convicción. Y si no, pues no vengas. claro, totalmente de acuerdo. Y además que el problema del recambio generacional también es otro tema que, bueno, capítulo aparte, por supuesto, porque eso sí que requiere también. Oye, se nos está acabando casi la hora, entonces vamos a dar paso a que la gente, si quiere, que te haga preguntas a través del chat, pero mientras te van haciendo preguntas, yo tengo aquí una que quiero hacerte, que es cómo es un día ideal para Quique, o sea, cómo es tu día ideal como presidente de la Mancomunidad, o sea, ¿qué tendrías que hacer? Me levanto, voy y me llaman por teléfono y me dicen no sé qué, o tengo que hacer no sé cuál. Dime cómo es tu día ideal, qué es lo que Me realmente... levanto y nadie me llama por teléfono, eso sería un buen día. Más que alguien me llama por teléfono. No, pues la verdad es que me gusta poder reunirme con los otros alcaldes y ver qué problemas tenemos, ¿no? Esos días en los que tienes una reunión y te acabas poniendo de acuerdo entre muchos, pero te acabas poniendo de acuerdo en algo que te hace mucha ilusión, ¿no? O te dan una buena noticia porque has conseguido un proyecto. Es que quizá tampoco son cosas tan grandes, pero un día de trabajo normal en el que me tomo el vermú con alguien en el bar porque lo tengo al lado de mi oficina, que es o el coworking que tenemos montado ahí en el pueblo, 4 chavales, o mi casa, ¿no? Y te bajas al bar, te tomas el vermú, acabas de trabajar, te vas un rato al río y luego estás con tus compañeros, que la mitad son alcaldes ahora, ¿sabes? Y te tomas algo en el bar de al lado y cenas y demás, pues bueno, no es tampoco a lo mejor algo muy complejo, pero quizá es por lo que estoy en el pueblo, porque es lo que me gusta, ¿no? Y ahora sí que es verdad que viajo muchísimo, porque al final trabajar para el rural también te exige eso, ¿no? El ir a conocer cada pueblo, el estar allí, el atender. Pero yo me di cuenta de que no necesitaba muchas de las cosas que tenía en Madrid, entre otras cosas porque se produce una paradoja, que es que nos da la sensación de que estar rodeado de muchos servicios o no, es como si los tuviésemos, es como si nos los pudiésemos permitir en el día a día, pero yo no necesito todo lo que me rodea en Madrid y ahí parece que la gente tendemos a pensar que necesitamos tener todas las opciones, como si el tener las opciones fuese realmente utilizarlas, ¿no? Yo me di cuenta de que no y mi día a día está pues en un trabajo que me gusta, en ver a gente a la que quiero
y en disfrutar de la naturaleza. Si ya encima lo juntamos con eso, os decía, con buenas noticias, con proyectos que nos unen aún más a la gente de la mancomunidad y demás, pues estupendo. Magnífico. La verdad es que, Quique, estás dando una visión súper, tan cercana y tan... Es eso realmente vivir en el mundo rural, ¿no? Ese nivel personal con la gente, sin protocolos, no necesitas nada, es lo que decimos siempre, joder, si es que es salir a la calle, pasear, subirte a la montaña, irte por este camino, por otro, es que eso encima es gratis. Y es que encima es súper sano y mucho más beneficioso que yo que sé, que estar en cualquier ciudad metido en un gimnasio sudando la gota gorda con 50 personas más, ¿no? No sé, son esas cosas que creo que valoramos y que creo que está muy bien, ¿eh? Pero que yo también sí. voy a Madrid, que yo también voy al teatro y que voy al cine. Que antes de irme al pueblo no iba un día a la semana al cine, otro día al teatro, otro día No, o sea que... Pero bueno, que también es para todo. A mí es que me gusta, por ejemplo, mucho la naturaleza. Pero que yo creo que a todos lo que más nos gusta y cuando tenemos la oportunidad lo hacemos es salir a tomarnos unas cañas con alguien. Y eso yo lo tengo a 2 minutos. Es que, además, es que yo no sé si es porque vivir en el mundo rural te da otra perspectiva, como tú dices, pero la realidad es que aprecias mucho más esas cosas sencillas. O sea, lo de estar con un grupo de amigos y charlar mientras te tomas un algo, me parece de los mejores planes del mundo para mí. O comer juntos, o charlar, o hacer una sobremesa, a mí me parece fundamental. Y, por supuesto, los paseos por la naturaleza, claro. Es que, yo qué sé, eso es algo que... Claro, pero lo que tú dices, yo me acuerdo cuando me vine también a vivir aquí a Gredos, me decía, pero qué horror, y digo, pero no echas nada de menos, digo, ¿y tú qué echarías de menos? No sé, no vas al teatro, digo, ¿y tú cuántas veces vas al teatro? Es que, pero sí, claro que echamos de menos, es que estemos donde estemos, el ser humano echa de menos lo que no tiene, eso para empezar, o sea, que es que da igual, si es que vas a echar cosas de menos, pues claro, si es que no puedes tenerlo todo, ¿no? O sea, si es que eso es así, pero que sé, el otro día yo, un miércoles normal y corriente, pues estaba en las Hoces del Alto Tajo, paseando con 2 amigas mías y había un cielo espectacular. Subí una story y dije, pues un miércoles cualquiera, y un montón de gente me escribía, pero ¿y dónde es eso? Pues en mi pueblo. Claro. Y unos ciervos y unos... Pues a quien nos gusta, pues eso, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, que os estaría mintiendo si os dijese, no, todos mis días son así, son idílicos. Hay días que entro a las 7 en el ayuntamiento, no salgo hasta las 9 de la noche, o estoy todo el día trabajando, o días como estos que estoy ahora hablando con vosotros desde el coche, que es la realidad, porque es que de repente te sale algo y te tienes que ir a Granada y tienes que coger un coche y son 5 horas y luego vuelves al Recuenco, que mañana tienes el acto de la hispanidad, de la mancomunidad, y o sea, que luego también hay días que tienen esto, ¿no? Pero bueno, tienes la otra parte, ¿quién no tiene días ocupados también en la ciudad? Pero tienes la opción, o muchas veces, pues otro día pues cojo y digo, mira, es por la mañana, pero ha llovido, tienen que salir setas de cardo seguro, hoy me voy a tomar la mañana así, ¿no? Y tienes la opción de hacerlo, pues a quien nos gusta, pues es un privilegio. Por supuesto que sí. Oye, qué Raquel, bueno. No sé si quieres, ya vamos a ir cerrando, o quieres hacerle una pregunta final o algo. ¿Podemos hacer una más para finalizar o vamos cerrando? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues no sé, yo creo que dale la última y cerramos luego. Venga, pues yo, bueno, solo para finalizar, nos gustaría que nos dijeses qué mensaje o qué consejo le darías a aquellas personas que estén interesadas en apoyar y en contribuir al desarrollo positivo del mundo rural en España. Bueno, yo diría que hay que ser positivos pero realistas, en el sentido de que pues hay que contar las cosas como son porque nos gustan como son, ¿no? Y también hay cosas negativas, ¿no? O sea, nunca vamos a tener una autopista en un lugar de montaña, por el amor de Dios, pero ¿cómo va a ocurrir eso, no? Es un ejemplo entre pueblos, ¿no? Pero sí que les diría que es imposible que te enamores de algo si no lo conoces. Lo importante es a toda esa gente que pensamos que le puede gustar el mundo rural, que pueden ser una oportunidad y generar oportunidades en el mundo rural, dárselo a conocer, ¿no? Eso yo creo que sería una labor muy importante. Y yo, para mí, creo que el mundo rural tiene muchísimo futuro, cada vez lo vemos más, ¿no? De los retos que tienen las ciudades, que no tenemos más problemas que una ciudad,
Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor en una ciudad pues hay más personas, hay más votos y hay más dinero para solucionar los problemas, ¿no? Eso puede que tenga algo que ver. Pero bueno, diría eso, que tengamos la autoestima alta, que tampoco nos tenemos que hacer test de cómo de rurales somos, ni hacérselos a la gente, ni medirnos en dónde se vive mejor o peor, porque cada uno tiene sus gustos y ya está, ¿no? Sino simplemente sacar también pecho de que las cosas las hacemos porque queremos, que esto que nosotros vivimos en un pueblo, que estamos en un pueblo, que trabajamos con los pueblos porque nos gusta y ya está, y no tiene más, ¿no? Y sobre todo que no es que estemos dispuestos a vivir en un pueblo, que muchas veces ese es el lenguaje, ¿no? Oye, qué bien, Quique es que se ha ido tal, oye, ¿tú estarías dispuesto a vivir? Que no, que es que lo hago porque quiero y que está fenomenal que cada uno viva donde quiera, que a mí me da igual, yo no quiero convencer a nadie de que viva en un pueblo, pero sí que me gustaría que conociesen cuál es la realidad con sus cosas buenas y sus cosas malas y que tuviesen con qué elegir, ¿no? Así que transmitamos este orgullo, hagamos las cosas desde los pueblos sin regalarnos ni sin pues eso, sabiendo lo que valemos, ¿no? Sabiendo lo que valemos y que bueno, pues que espero que tengamos mucha suerte y que de esa forma y transmitiendo esas ganas que tenemos nosotros se contagien otras personas, que yo creo que es el camino, ¿no? Qué buen mensaje, Quique, de verdad, me ha encantado. Más me gusta como lo has dicho, sin postureo en el mundo rural. Si te gusta estar en el rural, pues ahí, pero sin etiquetas y sin historias. De verdad, para mí ha sido una entrevista fantástica, maravillosa. Me ha encantado todo lo que nos has contado y todo lo que nos has transmitido, tan cercano, tan realista. Tan positivo, pero realista, como dices, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, porque a veces se confunde, ¿no? Con el rollo naif y con el rollo... No, o sea, esta es la realidad, pero la realidad también puede ser positiva. No siempre es feliz, no, pero es así. Así es que, pues nada, Isabel, creo que vamos a ir cerrando. Yo quiero agradecerte de verdad muchísimo que hayas estado con nosotras esta tarde y compartiendo todo esto. Y bueno, pues a los que nos habéis estado acompañando en directo y a los que nos escucharéis también en podcast posteriormente. Gracias, ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social de mundo rural en positivo. Bueno, Quique, pues ahora es el momento, si quieres, de decir tus palabras de despedida a los que nos estén escuchando, aunque sea algo posteriormente también. Bueno, pues el minuto de oro, ¿no? Bueno. Sí. Nada, yo simplemente pues que muchas gracias a los que hayáis tenido interés por la entrevista. Al final yo transmito mis opiniones, que evidentemente, y mi visión, y si a alguno le aporta pues fenomenal, yo estoy seguro que también pues puedo aprender de mucha gente. Eso es lo que me gusta también de compartir estos espacios, ¿no? Y de las ferias estas de despoblación y todas estas cosas a las que vamos. La gente es lo mejor, los proyectos que hay y todo lo que puedes aprender, y que todos aquellos que tengan ganas de sumar fuerzas y de hacer cosas bonitas, sobre todo para el Alto Tajo, guiño, pues nada, que aquí tienen un aliado, eso por supuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Quique, de verdad ha sido un placer tenerte, y ahora sí, ya ha llegado la hora de despedir este episodio y nos despedimos, por supuesto, hasta el próximo miércoles, no os olvidéis. Pues así es, nos oiremos a las 7 de la tarde, nos veremos, porque ahora estamos haciendo ya vídeo podcast. Nos veremos a las 7 de la tarde, hora española, para seguir rompiendo estereotipos. Os esperamos a todos. Ya sabes, el próximo miércoles. Si te ha gustado el episodio, pues deja los comentarios y nos preguntas lo que quieras, porque nos encanta escucharte y nos encanta responderte. Y además, si eres de los que escuchas nuestro podcast, seguro que eres de esas personas que están implicadas en el mundo rural, como Raquel y yo. Y bueno, y en este caso como Quique, por supuesto. Si quieres conocer más sobre nuestro proyecto, visita nuestra web mundoruralenpositivo.com. Seguro que encuentras lo que estás buscando, y si no, pues puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo info@mundoruralenpositivo.com. Y recuerda que puedes suscribirte a este canal por cualquiera de tus plataformas favoritas, por todas, ¿vale? Así que te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando del mundo rural en positivo.